Bienvenidos a Destino 2016 en este domingo 23 de marzo, un fin de semana que vivimos los guatemaltecos en verdad tumultuario, con una gran cantidad de hechos políticos de enorme relevancia. Hoy en Destino 2016 le toca el turno a la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, a Sandra Torres. Es una mera coincidencia que su día se dé exactamente en el momento en el que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, anuncia que no piensa renunciar a pesar de la acusación que le ha planteado la CICIG y el Ministerio Público. Con ese tema arrancaremos la conversación con la candidata presidencial, Sandra Torres. Acompáñenos. Pase adelante, doña Sandra. Sandra Torres Casanova intentará casarse por segunda vez con el pueblo. Hace 4 años no lo pudo hacer, pues el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad le negaron su inscripción como presidenciable de la UNE Gana por su intento de fraude de ley al divorciarse de Álvaro Colom para evitar la aplicación del artículo 186, inciso C, que prohíbe a la esposa del gobernante de turno optar a la presidencia. Aquel 2011, ella recordaba que ahora era madre soltera con hijos. Yo no soy esposa de nadie. Soy una madre soltera con 4 hijos. La doña, apodada así en alusión a la protagonista de una telenovela colombiana que era poderosa y autoritaria, ya sabe qué es gobernar. Entre el 2008 y el 2011 siempre estuvo a la par del presidente en las reuniones de gabinete. No fue una primera dama como las demás, fue una primera dama con don de mando. Para algunos, ella mandaba, Colom no. Sandra Torres implementó los programas sociales de gobierno como la Bolsa Segura, dirigió el Consejo de Cohesión Social y ordenó realizar transferencias interministeriales para financiar sus bolsas y demás proyectos. Torres siempre fue seria e inaccesible a la prensa, siempre concentrada en lo que ella llama solidaridad con los pobres. 4 años después, Sandra Julieta Torres Casanova tiene una nueva imagen, más joven, otro estilo de vestuario y cabello. Su actitud fría hacia los demás cambió e incluso se ha dado a la tarea de aconsejar a través de su cuenta de Twitter. Muchos le pusieron el mote de tía Consuelo. En algunos de sus tweets se leen consejos para conciliar el sueño o para el desamor. Políticamente, Torres también mutó, tanto que como vicepresidenciable lleva al empresario Mario Leal, azucarero, exfinancista del Partido Patriota y exsecretario privado del presidente Otto Pérez Molina, y a quien Álvaro Colom señala de dirigir el movimiento Camisas Blancas que pedían su renuncia por el caso Rosenberg. Para Colom, con esa denominación, Sandrita cavó su propia tumba. Creo que Sandra tomó decisiones equivocadas recientemente y creo que cavó su tumba políticamente. Sin embargo, Sandra Julieta Torres Casanova sigue adelante, realizando al pueblo varias promesas. Me comprometo que al ganar la presidencia, protección y garantía a la vida de los periodistas, así como velar por el respeto a la libre expresión del pensamiento y a la libertad de prensa. Lo que este gobierno le da un año, Dios se lo da en un mes. Con la visión moderna y transformadora que compartimos, lograremos construir un gobierno con transparencia y eficiencia, algo que es necesario y urgente en nuestro país. Todos debemos de respetar las leyes de Guatemala y se tiene que respetar el salario mínimo como Dios manda. Yo no quiero salarios mínimos para ustedes, yo quiero un salario digno para la gente que trabaja, amigos y amigas. Según la encuesta de Canal Antigua y revista Contrapoder, Sandra Torres, de ser segunda en la preferencia de los votantes, ahora es tercera, atrás de Jimmy Morales. Pero esto le tiene sin cuidado porque, según ella, ganará las elecciones, aunque las encuestas no lo digan. Bueno, yo no soy ganadora de encuestas, soy ganadora de elecciones.
Le damos la bienvenida a Sandra Torres Casanova, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Señora Torres, gracias por estar con nosotros en esta jornada especial, debo decir, en que realizamos el capítulo de Destino 2016 que le corresponde a usted. Señora Torres, es indispensable arrancar hablando de la coyuntura. Usted escuchó al presidente de la República, Otto Pérez Molina, en ese mensaje que dirigió a la nación. Sí, lo escuché. ¿Cómo interpreta lo que él ha dicho? Bueno, realmente desconcertante. Un mensaje, la lectura que yo tengo es que es un mensaje confrontativo, de generar más desorden, más polarización. Y lo que llama la atención es muy parecido a lo de Manuel Valizón, como a la defensiva o defendiendo al candidato Manuel Valizón. Eso me llamó poderosamente la atención, de ver que la lectura que uno puede tener de este mensaje es que el presidente está defendiendo o hay un pacto debajo de todo esto que ha hecho con el candidato Valizón. Sobre los escándalos de corrupción que se han visto en este gobierno, ¿usted cómo lo ve? ¿Es el gobierno más corrupto de nuestra historia o simplemente es el más fiscalizado, el más investigado? Yo diría que es una mezcla, Paola. Además que ellos prometieron en el 2011 transparencia. ¿Dónde está la transparencia? Cuando vemos que el presidente está señalado seriamente. A mí me llama la atención que esté buscando confrontación con la CICIG, cuando la CICIG ha señalado y ha presentado pruebas muy contundentes, indicios de que el presidente encabeza una red de corrupción dentro de su mismo gobierno. Pero él ha hablado, no hay una línea, él ha dicho hay dos líneas y la otra línea es de los empresarios. ¿Qué interpreta usted cuando usted escucha eso? Bueno, los empresarios le salieron pidiendo la renuncia y obviamente le quitaron el apoyo, que dicho sea de paso, lo apoyaron en el 2011 para que él fuera presidente. Recordémonos que el sector económico dio la cara por él y lo ha estado manteniendo, lo ha tenido ahí, pero hoy por hoy, con las pruebas que presenta el Ministerio Público y la CICIG, pues le quitaron el apoyo. Prácticamente él se queda solo. No es posible que él no escuche a la población. No es posible que él no esté viendo que la gente lo que quiere es que se vayan. Sandra, pero dos cosas con esa frase. Una, sí, los empresarios apoyaron a Otto Pérez Molina y al PP en la campaña anterior, pero uno de esos principales empresarios que apoyó al PP es Mario Leal, que hoy está el candidato vicepresidencial. Y en segunda instancia, él también plantea, la CICIG plantea que este tema de la corrupción, que se habla de la línea y demás, viene de años anteriores, de administraciones anteriores, no exclusivamente de este gobierno. Esos dos temas, ¿cómo vinculamos este tema de Mario Leal como empresario? Primero, en el caso de Mario, originalmente él fue de la UNI, en el 2003. Se pasa al Patriota en el 2007, 2006, pero renunció del Partido Patriota. Y obviamente, pues, también tiene el derecho de renunciar a un partido, a un proyecto en que él no cree. Y sobre todo sus diferencias con la ex vicepresidenta Valdet. Pero además de eso, la segunda pregunta es que todos hemos sabido que existían redes, sindicato, el famoso sindicato, el otro... La cofradía. Grupos militares, líneas militares. Las líneas militares. Todos sabíamos de alguna forma que Otto Pérez estaba vinculado, no es de ahorita. Él y la familia de su esposa. Eso ha sido Vox Populi. Lo que no había era una investigación seria, contundente como la que hoy presentó la CICIG. Entonces, eso es más que obvio que el presidente tiene que aceptar el error que cometió y debe renunciar. Porque, si bien es cierto, existía la Red Moreno, que fue desmantelada, pero obviamente hoy sale una entrevista en un diario muy contundente, muy específica, hablando de cómo inclusive en el tiempo deportivo también existía del presidente deportivo. Usted nos habla de esa especie de promiscuidad política de personajes como Mario Leal, que están primero en la UNE, luego se van al Patriota, luego regresan a la UNE y luego se pueden ir a cualquier otro partido. Eso es justamente uno de los problemas que tiene nuestro sistema político. Partidos que parecieran carecer de una ideología concreta y que son más bien vehículos electorales por medio de los cuales
personas con intereses más económicos que una visión de país tratan de llegar al poder. Bueno, eso se mira más que todo a nivel del Congreso, a nivel de diputados, vemos mucho transfugismo. De hecho, yo soy víctima de ese transfugismo. Por eso es que nosotros, y yo he sido bien responsable en ese sentido, de que se aprueben las reformas a la ley electoral, se tipifique especialmente el tema del transfugismo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se vuelven más electoreros que instituciones, que es lo que andamos buscando en esos cambios. Pero ¿no alienta eso al recibir a Mario Leal de vuelta? No necesariamente. ¿Y elevarlo a candidato vicepresidencial? Bueno, con Mario yo lo invité al proyecto precisamente porque coincidimos en un proyecto político programático. Un mensaje de conciliación, un mensaje de equilibrio al sector económico. Y sobre todo desde el punto de vista ideológico, porque si bien es cierto, la UNE es un partido socialdemócrata, también la socialdemocracia es el balance entre el Estado y el mercado. Y lo que buscamos con Mario Leal también es la generación de empleo. Es uno de los grandes problemas que hoy tiene nuestro país. Mario viene de una familia que genera 45,000 empleos en todo el país. Entonces, obviamente, por eso lo invité yo al proyecto. Ahora, hablando un poco de la coyuntura actual, ¿no? Una de las consignas que se ha venido mostrando a raíz de las protestas que hemos visto es una consigna de: en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Cree usted que esto deslegitima las elecciones? ¿Debe haber elecciones? ¿Deben ser pospuestas? Yo pienso que las elecciones es la salida de la crisis. La gente ya no quiere a Otto Pérez Molina, al presidente en la Casa Presidencial. Le están pidiendo insistentemente que renuncie. Él ya fue señalado, ya perdió confianza, ya no tiene legitimidad y obviamente está generando más crisis. Entonces la salida realmente es las elecciones, y ojalá fueran mañana o pasado, porque realmente la única salida que el país tiene hoy por hoy es las elecciones. Está en juego la gobernabilidad del país. Señora Torres, eso es bien complicado. El presidente de hecho se posicionó a favor de la regularidad de las elecciones, de mantenerlas en esa fecha, y además mencionó que la oposición dejó entrever que la oposición a las elecciones es parte de una conspiración de gente que no quiere algunos candidatos. Usted en este momento mencionó a Manuel Valdizón, pero ¿qué la hace pensar que ese descontento no es con todos los candidatos que encabezan las encuestas, o con todos los candidatos que de una u otra manera han participado en los gobiernos que hasta ahora han sido percibidos como corruptos? Bueno, mire, en general el sistema político, la gente está descontenta con el sistema político. Por eso el clamor popular ha sido que se cambie la ley electoral. Obviamente la ley, al pasar esas reformas, no va a ser retroactiva, es ultraactiva en las leyes. Eso también cambia un poco el panorama, porque todos los cambios que vienen en la ley electoral no van a ser implementados en esta elección, sino en la elección anterior. Pero es lo mínimo que los partidos políticos podemos hacer, es que esas reformas pasen en el Congreso. Sin embargo, partidos que tienen la mayoría en el Congreso, como el Partido Líder, el Partido Patriota, han demostrado insistentemente que no quieren la ley electoral, a pesar de que el clamor ha sido esos cambios en la ley. Sin embargo, a mí me preocupa que el presidente salga con este mensaje, no solo confrontativo, sino diciendo que está en juego la institucionalidad del país. La que la está poniendo en juego es él. Y es más que claro el mensaje que él dio el día de hoy. Eso genera más problemas en el país, va a generar más protestas. Eso también pone en juego la economía del país, el sistema, la credibilidad, la institucionalidad, y es parte de lo que hoy... ¿Y no será que el presidente justamente busca eso, para forzar una salida de él, del territorio nacional, una especie de salvoconducto que le permita abstraerse del sistema de justicia en el país? Posiblemente, pero realmente él no está en la posición de pedir nada. Él está en la posición de que debe dejar su cargo y realmente respetar el debido proceso. Y respetar también que los señalamientos de la CICIG han sido muy serios. No son señalamientos nada más de palabras, sino realmente hay pruebas. Eso es lo más preocupante. Y los señalamientos de CICIG también han abarcado a su partido y también al periodo de gobierno del cual usted formó parte como primera dama. Por ejemplo, han señalado la vinculación con el narcotráfico a través de Obdulio Solórzano, han señalado el nepotismo y ciertos
ciertas acusaciones de delitos tan graves como lavado de dinero, de la cual su hermana fue sujeto. Además de ello, han mencionado a Gustavo Alejos como un financista que replica un modelo que resulta perverso. ¿Cómo responde usted a todas esas acusaciones que esa misma CICIG, seria, como usted ha dicho, ha hecho en contra de UNE? Bueno, nosotros recibimos el reporte de la investigación de la CICIG con seriedad, con responsabilidad, y no solo lo estoy diciendo aquí, lo dije públicamente, sobre todo porque la CICIG se instaló en el gobierno de la UNE. Fue el ingeniero Colom el que firme el acuerdo para que la CICIG se instalara. Yo también he sido la única candidata que he salido públicamente, y no de ahora, del año pasado, a apoyar la CICIG. También reconocemos que hubieron errores en la campaña del 2007. Por eso hemos arreglado esos errores. La UNE se depuró, se autodepuró. Las 3 personas que menciona la investigación de la CICIG, pues ya no están en el partido. Gustavo hemos cambiado. Alejos se encuentra completamente no tenemos separado ninguna de relación con Gustavo Alejos. No hay ninguna relación con Gustavo Alejos en este momento. Eso es lo que usted está diciendo. Pero él sí fue financista de su campaña al inicio de esa campaña. Usé 2 veces su helicóptero, nada más. Ese fue todo su aporte. Eso fue todo. ¿Qué pasaría si la CICIG hubiera estado durante su gobierno con la misma actividad de ahora? Por ejemplo, que hubieran visto qué pasaba en aduanas, qué pasaba en la portuaria Quetzal, qué pasaba en la portuaria Santo Tomás, qué pasaba en Fonapaz, donde estaba Obdulio Solórzano. ¿Usted cree que hubieran salido limpios? O bueno, en primer lugar no fue mi gobierno, fue el gobierno del ingeniero Colom. Quisiera en el gobierno del que usted tuvo un papel muy protagónico. Fui primera dama, la primera dama no aparece ni siquiera en la Constitución. Usted presidía el Yo trabajé y apoyé social. los programas sociales. Exacto. Me enfoqué totalmente en apoyar esos programas. Y lo hice con pasión, lo hice con amor, lo hice con corazón. Y por eso se me criticó. ¿Y quiénes fueron los que me criticaron? Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. ¿Cómo están ellos ahora? Miren cómo están. Los que hablaron de transparencia, los que hablaron y me criticaron, los que me difamaron. Y bueno, todo lo que dijeron, hoy se les cayó. Perdona, hoy se tienen que traer sus propias palabras. Pero usted le está dando la vuelta a mi pregunta. Ya hablamos de Otto Pérez Molina y de Valdetti, pero yo le pregunto... Se lo quería recordar. Si esos programas sociales los hubiera fiscalizado CICIG, ¿usted puede dar fe que habrían estado limpios de toda...? No lo fiscalizó CICIG, pero lo fiscalizó el Ministerio Público. A mí me denunció Roxana Valdetti por una citación que no asistí al Congreso. Pasé 3 años que me investigaron. Me arraigó 2 años que yo no pude salir del país, lo cual fue una gran injusticia. Y al final, Paola, le quiero contar que entraron a mis cuentas personales, a mis bienes, a mi estado patrimonial, a todo. Yo no puse oposición, y no era la primera vez. Cuando el caso Rosenberg también me investigaron, y obviamente ahí están las pruebas, no hubo nada, absolutamente nada. Y por eso yo me siento tranquila, porque ya fui investigada, ya fui perseguida por mi archienemiga Roxana Valdetti. En Destino 2016, hoy conversamos con Sandra Torres. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conocer exactamente qué están diciendo los televidentes en las redes sociales. Ya venimos. En Destino 2016, hoy conversamos con Sandra Torres Casanova, la candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza. Claudia Méndez Arriacia tiene la siguiente pregunta. Hablábamos en el segmento anterior de que el rechazo hacia Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti es apenas un reflejo de el rechazo a todo un sistema y clase político, de la cual forma parte usted y el resto de candidatos. En esta coyuntura ha surgido Jimmy Morales, un candidato que de ocupar los últimos lugares o ni siquiera aparecer en las encuestas que miden intención de voto, hoy se coloca en los primeros 3 lugares. ¿Qué opina usted cuando lee tanto las encuestas propias como las encuestas que circulan en el medio y lo descubre a él con un alto porcentaje de intención de voto? Bueno, mire, nosotros somos respetuosas de las encuestas. Las respetamos, pero no necesariamente las compartimos, porque tenemos nuestras propias mediciones. El voto de la UNE nunca, ninguna encuesta ha podido realmente llegarle a los resultados. Y le voy a contar. En el 2007 no
las encuestas no pudieron evaluar ni medir el voto rural. ¿Y qué pasó en el 2007? Se descentralizaron las mesas electorales, porque antes estaban centralizadas. En aquel entonces habían alrededor de 15.000 mesas electorales, hoy van a haber alrededor de 20.000. Entonces el voto llegaba hasta la aldea, hasta los centros de votaciones, pero acercaba más a la gente a ir a votar. En el caso para ganar una elección se necesita organización. Nosotros tenemos esa organización. Y quiero contarle que presentamos al Tribunal Supremo Electoral 321 candidatos. Si no se tiene organización, no hay forma de ganar una elección. Y estamos hablando que las encuestas siguen siendo muy urbanas. Y además es la fotografía del momento. Pero a veces la fotografía también se mueve, también se desenfoca. Y creemos que las mediciones están desenfocadas. Y por otro lado también contarle que ha sido muy difícil medir, porque por la coyuntura, por los cambios que han habido, ha sido bien complicado hacer las mediciones. Su previsión es que van a pasar a segunda vuelta Manuel Valdizón y usted, pero quisiera, o Jimmy Morales y usted. Quisiera contestarle lo siguiente. La empresa que le ha hecho a usted la encuesta falló en el 2007. En el 2007 fue la única que falló en el 2007, dio el triunfo, licenciado Fox, falló en el 2011, dijo en el 2007, que la UNE iba a obtener creo que 16 diputados. ¿Y cuántos diputados sin que yo participara? Solo déjeme sacarla de su error. Resultado. En el 2007, esa fue la única encuesta que determinó el triunfo de Álvaro Colón frente a Otto Pérez Molina, mientras otra firma decía lo opuesto. Está bien, comparemos. Ahí están los grandes titulares, inclusive de Prensa Libre, que decía que Otto Pérez, otra firma encuestadora. Otto Pérez y Álvaro Colón estaban empatados. La misma portada que ustedes sacaron la semana pasada. Pero mi pregunta en concreto es, bueno, mire, yo ¿quién no cree usted que pasa a segunda vuelta? Bueno, yo voy a estar en la segunda vuelta. ¿Frente a quién? Frente a Valdizón. ¿Usted cree que Manuel Valdizón va a mantener suficiente intención de voto? Tiene un voto duro, no hay que subestimar. Tiene un voto también que va bajando en las encuestas a nivel urbano, pero recuérdese que son 15 millones de habitantes, no es solo, 8 millones de electores, de votantes, no es solo lo urbano. Doña Sandra. Tampoco tengo que reconocer que el señor Morales ha crecido. Doña Sandra, yo le respeto su optimismo como candidata de ubicarse en un segundo lugar, pero las mediciones de Canal Antigua han mostrado que usted está no solo en un tercer lugar, sino estancada. Hay candidatos que ha decrecido su intención y otros han crecido. Usted a nuestra encuesta ha permanecido más bien estática y su antivoto sigue siendo bastante alto. Ese mismo sistema que pide la renuncia de Otto Pérez Molina, que catapulta a Jimmy Morales, pareciera que no la acepta usted. ¿Cómo lo explica? Bueno, mire, estamos nosotros haciendo nuestra propia estrategia, pero nuevamente le recuerdo, el voto de la UNE es eminentemente rural. Es la Guatemala profunda, es el voto que nunca han medido las encuestas. ¿Por qué? Porque el señor Borges, que es el que hace la encuesta, no llega. ¿Qué es lo que pasa con las encuestas? Llegan a la comunidad más cercana, pero que tiene asfalto. No llegan más allá, a medir las comunidades que estamos hablando, que el peso electoral del padrón, estamos hablando que es 24-25%, departamento de Guatemala, 70%, 75% área urbano-rural del resto del país, y todavía ahí tenemos que segmentar el urbano y lo rural-rural. ¿Pero qué pasa más allá del 50% está en lo rural-rural. ¿Qué pasa con urbano? Entonces hablemos de ese voto urbano que únicamente es medido y en donde se manifiesta un alto rechazo hacia usted y su partido. Bueno, es parte de la estrategia que estamos haciendo ahora, es más exposición mediática. ¿Cómo convence a ese voto urbano? ¿Cómo convence a ese voto urbano? Bueno, ¿qué le dice a esas personas que manifiestan un rechazo y una desconfianza hacia usted como candidata? Sobre todo con el mensaje, un mensaje de conciliación, de propuesta, un programa de gobierno. Aquí tengo yo un programa de gobierno que quiero aprovechar para presentarlo, y con equipo, demostrando que la experiencia, que no vamos a llegar a improvisar, que hoy por hoy Guatemala necesita gente con experiencia. Señora Torres, yo coincido en que Guatemala necesita gente con experiencia, pero quería hacerle una pregunta. Usted en esta misma entrevista se ha distanciado del gobierno del ingeniero Colón.
y sin embargo usted milita en el mismo partido y participa por el mismo partido. Una pregunta muy simple: ¿qué personas del gobierno de Colom integrarían su gabinete? ¿Qué personas definitivamente no lo integrarían o los descartaría completamente? Yo le puedo hablar de perfiles, puedo mencionarle algunos nombres, pero no me quiero comprometer porque en el plan de gobierno estamos proponiendo un pacto por el rescate del país. Y hablar de un pacto, lo que quiero, el mensaje que estamos mandando es que hacer gobierno solos con los problemas que tiene hoy Guatemala va a ser bien difícil, muy complicado. Tenemos que llegar a un gran pacto nacional para poder sacar adelante al país, para rescatar Guatemala. Hoy tenemos un país colapsado en todos los temas, llámese salud, educación, financieramente. Está desfinanciado el Estado, tenemos un país endeudado y realmente tenemos un equipo que ha hecho este programa de gobierno. El equipo, bueno, ha estado Carlos Menocal dentro del equipo, está Ana de Méndez también, está Haroldo Rodas. Pero es gente proba, gente que no tiene ningún señalamiento, gente que apoyó y ha aportado su experiencia. Y por eso yo recalco, no vamos a llegar a improvisar. Guatemala no está para las improvisaciones, ni está para ir a ensayar. Los problemas realmente del país son bien serios. Y ese es uno de los problemas, de los grandes problemas que hoy Guatemala y el país tienen. Hablando del pasado y sus gente que ha trabajado a su lado, hoy usted se demarca del doctor Valdizón. Sin embargo, ha sido alguien que formó parte de su partido, alguien a quien usted apoyó abiertamente en la segunda vuelta electoral de la elección pasada. Y la pregunta es, ¿por qué usted apoyó a Manuel Valdizón y por qué ya no usted comulga con el doctor Valdizón? Bueno, para empezar, sí fue un error el partido institucionalmente le dio el apoyo a Manuel Valdizón. Realmente no lo conocíamos a fondo como era. Hoy sí ya lo conocemos. Presidente de la Comisión de Finanzas de parte de la UNA. Claro, por supuesto, pues, pero reconocemos que fue un error. Todos tenemos derecho a cometer errores, también ustedes, todos hemos cometido errores. Errar es de humanos, rectificar es de estadistas. Y reconocemos que fue un error. Quiero contarle también, licenciado, que yo nunca salí a pedir el voto por Manuel Valdizón. Yo salí a pedir el voto en contra del Partido Patriota. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba Lucila Infiesta, que fue la ministra de Desarrollo Social, diciendo que iban a reducir los programas sociales. Iba en contra de lo que yo había hecho, en contra de lo que yo pensaba. Y efectivamente lo hicieron, porque desmantelaron y desarticularon los programas. Pero eso es otro tema. Sin embargo, sí quiero recalcar y decirle que sí fue un error. Hoy ya lo conocemos y ojalá que la gente también reflexione y no voy a votar por una persona impredecible, una amenaza para el país como es Manuel Valdizón. Una pregunta que nos permite vincular un poco ese pasado con el futuro. Dos acciones concretas, específicas, que tomaría en su gobierno para poder combatir la corrupción directamente. Bueno, todos sabemos cuáles son los focos de corrupción, pero obviamente para combatir la corrupción se necesita apoyo técnico para poder arreglar todos los temas y luchar contra la corrupción. Pero hay dos cosas fundamentales: decisión y voluntad política. Y con honestidad, pero hay que poner el ejemplo. Tenemos que poner el ejemplo aquí. Durante el gobierno ustedes usaron mucho el acuerdo de excepción, utilizaron las estructuras. Bueno, en muchos gobiernos. Por supuesto. En muchos gobiernos anteriores, incluso el de Azú, el de Portillo, claro, pero es parte de las cosas que tenemos que arreglar. Parte de los errores que tenemos que eliminar. ¿Van a eliminar ese tipo de compras, por excepción? Por supuesto, hay que eliminarlas. Y dejarlas normadas única y exclusivamente para los temas de desastres naturales. No podemos seguir permitiendo. Y no solo las compras por excepción, también hay que entrar a los fideicomisos. Hoy vemos que los fideicomisos también, hoy recién miraba los números del MAGA. El MAGA ya no tiene fideicomisos. Se gastaron ese dinero, eran alrededor de más de $100 millones. Se lo consumieron. 800 se lo consumieron, pero no sabemos todavía en qué. Sandra Hay Torres, que investigar esa parte. Vamos a ir en este momento a escuchar qué dicen las redes sociales respecto de esta conversación. La candidata Torres es una candidata que tiene una gran relación con muchos internautas, sobre todo en la red social Twitter. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero José Ávila, que se está diciendo justamente en esa red en este momento.
Muchas gracias, Juan Luis, y muy buena noche a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Le recordamos, Sandra Torres, presidencial por el partido UNE, nos visita Destino 2016. Le comentamos que somos TT tanto en Twitter con el hashtag Canal Antigua y Destino 2016. Recuerde que sus comentarios son bienvenidos utilizando la etiqueta Destino Torres. Pasamos a la revisión de las redes sociales. Iniciamos con Facebook, en esta ocasión Raquel Toscano. Pregúntale del populismo, de los antecedentes de su vicepresidente y de los señalamientos de la CICIG en la financiación corrupta de la UNE. Pablo Castillo, en su gobierno todo se compró por excepción e hizo del presupuesto lo que le dio la gana. Ander Mukú, pregunten a Sandra si renunciaría a la presidencia si se encontrara en una situación similar a la de Otto Pérez. Pasamos con otra pregunta, ahora vamos en Twitter. Hugo Lepi dice: ¿qué pasó con los manejos fraudulentos en los programas de Colom Torres? Pasamos a otra que dice Marlene Osoy: ¿cuál es su percepción del asesinato del licenciado Rosenberg? Pasamos con Lester López, que dice: ¿cómo le creemos a alguien que sacrificó su hogar? Vamos a ver aquí, por las ansias del poder y de dinero. Continuamos con Mauricio, que dice: y ahora si dejará que sean fiscalizados los programas sociales. Vamos con Armando Palacios, que también dice: hace algunos días ella tuiteó que el presidente debía renunciar, pero pensaba lo mismo hace 4 años con su esposo. Es otra pregunta. Vamos a leer una más por acá de Josué Miguel García, que dice: vamos a ver, ¿sus bolsas solidarias siguen en su programa de gobierno? En pocas palabras, manteniendo gente. Esto es lo que leemos a través de las redes sociales. Recuerda seguir en contacto con nosotros tanto en Facebook como en Twitter, donde nos encuentra como Destino 2016 y como @Canal Antigua. Con esas interrogantes y cuestionamientos y opiniones, Juan Luis, volvemos con ustedes para que continúen con las cuestionantes a Sandra Torre, presidencial por la UNE. Dos preguntas son repetitivas. La primera tiene que ver con ¿de qué manera propondría usted que ahora se fiscalicen los programas sociales? Hay una recriminación porque usted no permitió esa fiscalización apropiada en la época en que la UNE hizo gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, le preguntan también sobre la renuncia del presidente. Si en el caso de ser usted Otto Pérez Molina en este momento, renunciaría o no. Esas son las dos cuestiones. La primera pregunta es, obviamente en su momento se pidieron los listados de los nombres de los programas sociales, sobre todo en el programa Mi Familia Progresa, las transferencias condicionadas, porque había una contradicción ahí entre la ley del INE y la ley del acceso a la información. Obviamente tenía que haberlo, fue un error. Yo creo que se hubiera dado, porque no había nada que esconder. Es más, se entregaron los listados y no hubo nada. Nosotros, bueno, el encargado del programa había denunciado 55 nombres al Ministerio Público que estaban duplicados, pero en realidad no hubo nada. ¿55 de cuántos? De 800, casi 900,000 nombres. Entonces, fue un error no haberlos entregado en su momento, es parte de lo que hay que arreglar y obviamente todo tiene que ser fiscalizado. No solo los programas sociales, todos los políticos y todos los funcionarios públicos debemos tienen que ser fiscalizados. Arranquemos con eso entonces. ¿Cuál es su patrimonio, señora Torres? ¿Usted va a dar a conocer cuál es su patrimonio? Por supuesto, en su momento lo voy a dar a conocer. Es más, la Contraloría lo tiene. Yo entregué mi estado patrimonial en el 2008. ¿A cuánto ascendía en ese momento? Bueno, estaba en 23 millones. Yo fui empresaria, tengo cómo justificarlo. Hoy es menos porque con el divorcio pues me bajó el patrimonio y obviamente pues ahí están los números. 23 millones de quetzales que usted acumuló con maquilas o con qué otra actividad empresarial? Bueno, con ser empresaria. ¿Empresaria de qué? De maquilas, yo fui empresaria. O sea, usted ganó 23 millones de quetzales con confección. Bueno, es que ahí tengo mis propiedades. Ahí tengo la casa donde vivo. Yo vivo en la misma casa. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en su misma casa? Tengo 15 años de vivir en la misma casa. Tengo más de 13, 14 años de tener las mismas propiedades. No estoy escondiendo absolutamente nada. Y lo digo frente a la cámara, porque yo sé que me iban a hacer esa pregunta. ¿Y de qué vive usted el día de hoy? Bueno, tengo mis bodegas alquiladas, tengo una renta de qué vivo y el partido pues me paga los gastos que tengo diarios. Hoy estamos conversando con Sandra Torres en Destino 2016. Vamos a ir a la pausa comercial, pero no vamos a olvidar la pregunta que hacían nuestros televidentes respecto a si ella, en el lugar de Otto Pérez Molina, renunciaría y si habría pensado igual si se tratara del gobierno de Álvaro Colom. Ya venimos.
vuelta rápidamente con Sandra Torres, en la situación de Otto Pérez Molina. ¿Qué haría usted en este momento? En primer lugar, no me encontraría en esa situación. Realmente es avergonzante la situación. El trabajo o la forma en que yo me he manejado en la vida ha sido con transparencia. Otto Pérez Molina no es de ahora que está incurriendo en esas acciones. Yo lo dije en la campaña del 2011. Se lo dije de frente y lo dije públicamente, pero nadie me creía, porque todos me criticaban. Y hoy por hoy, yo quiero decirle, licenciado Font, que yo nunca me encontraría en esa situación. Por eso no le puedo decir qué voy a hacer, pero no, definitivamente. ¿Y usted cree que él debe renunciar? Por supuesto que debe renunciar. Los señalamientos son demasiado graves, demasiado delicados. Y una institución tan formal y responsable como es la CICIG no va a hacer señalamientos sin indicios. Realmente él también, como presidente, tiene que hacer a un lado su ambición de quedarse en el poder y dejar que se ventile. Obviamente estoy de acuerdo en que se respete el debido proceso. Todos tenemos derecho al debido proceso. Pero realmente debe apartarse de su puesto para ser investigado. Yo creo que todos los guatemaltecos y guatemaltecas están buscando esa ambición por parte. el poder, dice usted, pero esas mismas palabras citan en las redes sociales cuando demandan una respuesta acerca de ese divorcio que constantemente y siempre le preguntarán, un divorcio que es asociado con una ambición de poder. ¿Cómo le responde a esos internautas que le preguntan y le cuestionan y le critican el divorcio en 2011 para correr por la presidencia del país? En primer lugar, no es cierto. Yo me divorcié por problemas personales, no los voy a ventilar aquí porque no es el lugar de hacerlo, y el divorcio fue real. Y el Código Civil es claro también. La afinidad no forma grado. Yo todavía sigo sosteniendo que yo tenía todo el derecho de participar. Que la resolución de la Corte de Constitucionalidad en su momento fue más una resolución política y no jurídica, está bien, yo lo acepté, pero para mí yo tenía el derecho de elegir y ser electa. No se me dio esa oportunidad y obviamente pues fui respetuosa de la ley, como todos los guatemaltecos debemos de ser respetuosos de la ley. Los candidatos sobre todo, ahí tenemos a Manuel Valdizón que anda llorando porque la ley, porque el Tribunal Supremo Electoral no lo deja hacer campaña. Se está burlando de la ley y no lo deja hacer campaña porque se pasó de su techo. Entonces es bien importante que todos los políticos, todos los funcionarios, todos los guatemaltecos y guatemaltecas respetemos la ley de Guatemala. Señora Torres, en este caso, refiriéndonos específicamente al intento de la candidatura en 2011, en ese momento usted, yo recuerdo una manifestación de sus simpatizantes muy fuerte en frente a la Corte Suprema de Justicia, que muchos la interpretamos como una muestra o un intento de ejercer una presión política en base a la evidente popularidad de ese momento sobre una institución que tenía que fallar no en términos políticos sino en términos jurídicos. Entonces, y le pregunto más sobre un eventual gobierno suyo. Ese mismo artículo 186 prohíbe la reelección presidencial. ¿Qué nos garantiza que usted no estaría dispuesta a movilizar apoyo político en ese momento para buscar, por ejemplo, una reelección o para buscar cualquier tipo de saltarse las trancas institucionales, por así decirlo? Mire, licenciado, realmente hay que tener mucho cuidado con los cambios a la Constitución. Nosotros en mi plan de gobierno estamos proponiendo los cambios a la Constitución única y exclusivamente en el tema de seguridad y justicia. No me interesa en lo absoluto hacer un cambio en la Constitución de reelección. Es muy delicado, realmente el país no está para eso. Mi compromiso ante la población es respetar que no haya una reelección, al menos que la gente lo pida o que sea algo muy extraordinario. Pero creo que 4 años con los problemas que tiene el país es bastante trabajo, bastante compromiso, que para mí 4 años son suficientes. Hablemos de su presente, la gente quiere escuchar de su propuesta. Básicamente, ¿usted qué le ofrece a su votante y cuál es la garantía que usted le da que es usted la persona que puede dirigir este país en medio de esta crisis política? Bueno, en primer lugar, convencer al electorado de la confianza.
Yo ya estuve, conozco el Estado, tengo experiencia, ya fui investigada, me considero una persona con honestidad, una persona transparente, y obviamente es importante que el electorado no solo mire qué es lo que el candidato va a hacer, sino qué es lo que ha hecho, porque las promesas electorales abundan en una contienda electoral. Usted propone empleo para los jóvenes, ¿cómo lo va a lograr? Pero sobre todo nosotros estamos proponiendo 4 ejes. En primer lugar, el empleo es uno de los, en el eje económico, desarrollo económico es la principal oferta. Estamos hablando de que los jóvenes, para tener empleo, tienen que tener educación. Y obviamente estamos proponiendo el programa de Mi Primer Empleo, para que los jóvenes tengan la oportunidad de trabajo. Tenemos más de 100,000 jóvenes que se gradúan todos los años y como no tienen experiencia no consiguen trabajo. Entonces nuestra propuesta es apoyar este programa para que los jóvenes en los primeros tres meses, obviamente con un acuerdo con el sector económico, subsidiar de alguna forma, llegar a acuerdos con los empresarios para poder subsidiar los sueldos y darle experiencia a los jóvenes y puedan tener un empleo. Una pregunta sobre ese tema. Concretamente, ¿la propuesta de salarios mínimos diferenciados está en su plan de gobierno? Nosotros estamos más bien apoyando los salarios no necesariamente diferenciados. No hemos estado de acuerdo con esa parte, pero sí con los salarios parciales. Sobre todo porque siempre y cuando... Tiempo parcial, dice. Tiempo parcial, porque de hecho ya lo están haciendo algunas empresas. Los bancos lo hacen. Es más que todo institucionalizar esa parte. Siempre y cuando esté dentro del marco del salario temporal o el salario que estamos hablando, nos iríamos por esa parte, pero definitivamente salario diferenciado cuando hay un código laboral que estipula y es bien tajante en decir que hay un salario mínimo, estaríamos contradiciendo ese código laboral, licenciado. Estamos buscando sueldos que alcance a la gente, sobre todo con la inflación que estamos viendo. Hoy la canasta básica se ha disparado. La canasta básica tiene un incremento de 300 quetzales la vital, la alimentaria, perdón, y la vital alrededor de 700 quetzales. Los sueldos no suben, pero la inflación, los precios de la canasta básica sí suben. Lo pregunto por una sencilla razón. Durante el gobierno del ingeniero Colom se estableció un salario distinto, ¿no? Siempre ha habido un salario agrícola, no agrícola, y se estableció un salario para el sector de maquila, sí, que es para mí muy parecido al caso del salario mínimo diferenciado, que fue incluso parte del gobierno de la UNE, por eso lo preguntaba. ¿Cuál es la diferencia entre el salario para maquilas y el salario mínimo diferenciado? Bueno, lo que se estableció en su momento fue un 5% menos. Pero diferenciado. Claro, diferenciado. Sí, pero digamos, pero se aprobó y ya está. O sea, no vamos tampoco a cambiar lo que ya se logró, lo que ya se hizo. El tema de maquila, más allá de los salarios, es también la certeza jurídica, las reglas claras, la aprobación de la ley 2989. ¿Usted cree que debe haber una extensión de la ley 2989? Por supuesto. La maquila genera alrededor de 80,000 empleos, licenciado Font, y esos empleos están en riesgo. Si no se aprueba esa ley, se nos va a ir la inversión extranjera. Se van a ir a Nicaragua, se van a ir a El Salvador, y sobre todo, muy importante ver que la maquila hoy por hoy es el primer exportador en el listado de exportadores. La maquila está generando alrededor de 10,000 millones de quetzales en exportaciones de vestuario. Pero si los partidos políticos, sobre todo representados en el Congreso, no aprueban esa ley que se vence este año en diciembre, muy probablemente se van a perder esos. ¿Pero usted le permitiría que haya exenciones para otras empresas de cara a incentivar la permanencia de la maquila? ¿Usted admitiría que otro tipo de empresas se acoja a ese régimen? Yo creo ahí hay que hacer una revisión de las empresas que están en ese régimen. Obviamente nos encontramos que también están las minerías, están otras empresas que no deberían de estar, y dejaríamos nada. Mi propuesta es dejar única y exclusivamente las maquilas en ese tema porque está en riesgo de sus empleos. Obviamente pueden calificar otras empresas, pero hay que hacer una revisión muy contundente y muy profunda de quiénes sí y quiénes no. Pero definitivamente es importante que la maquila sí sea aprobada esta ley para mantener esos empleos y ojalá poderla llevar la maquila al interior también. Doctor, perdón, pero esta es una pregunta obligada. ¿Usted sigue siendo una empresaria de maquila?
cuando yo decidí entrar a la política dejé de ser empresaria, porque yo miro la política como un servicio, cuando otros políticos lo miran como un negocio. Los programas sociales son uno de sus estandartes, pero precisamente Manuel Valdizón, cuando la consideraba su principal rival, hacía esa campaña apócrifa en el interior del país, ella no les cumplió. Y en cierta forma tiene razón, porque en el último año de la UNE, Mi Familia Progresa dejó de pagar. Hubo familias que recibieron solo un pago, cuando mucho, y la periodicidad prácticamente fue inviable. No hubo recursos y la gente se quedó muy decepcionada. Pregunta uno, ¿usted los continuaría? ¿Y cuál sería la garantía que usted daría de que esta vez iba a funcionar? Bueno, en primer lugar quisiera regresar al 2011, Paola. En ese momento yo salí del gobierno a principios de marzo. Yo no estaba en el 2011. En segundo lugar, el presupuesto, el Partido Patriota realmente se propuso ponerle candados a los programas sociales. Con el apoyo de Roberto Alejos, que en aquel momento era presidente del Congreso, lo cual fue lamentable y desafortunado para los programas sociales, sobre todo porque no eran decisiones políticas, era descuidar y abandonar a la gente que ya estaba recibiendo los programas sociales. Obviamente eso es historia, pero eso fue lo que sucedió. Su pregunta directa, si yo los apoyaría, por supuesto, pero estamos realmente proponiendo programas de segunda generación con el componente de la productividad. ¿Por qué le digo esto? Porque es importante no solo corroborar que las corresponsabilidades sean cumplidas en el tema de educación y salud, que hoy sí son clientelares, y hoy los programas sociales le obligan a la gente a que pida, a que se afilie al Partido Patriota para recibir el famoso bono seguro. Sin embargo, no han cumplido, porque hoy por hoy han ejecutado el 30% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente no solo es un presupuesto más bajo, sino una ejecución pésima, una ejecución que realmente es lamentable, porque es al final a la gente a la que están afectando. Sandra, el tema de seguridad es uno de los temas que, a pesar de que hoy está el tema de corrupción muy encima, a pesar de que el tema económico está muy fuerte, el tema de seguridad. Dentro de los nombres mencionó a Carlos Benocal, de quienes están dentro del equipo. ¿Quiénes y cómo se ejecutaría un plan nuevamente para retomar el tema de prevención que ustedes habían planteado y el tema de persecución? Bueno, obviamente el tema de seguridad es, si no el primero, el segundo tema más importante. Nosotros el enfoque de seguridad democrática es centrarle no solo a los efectos, sino también a las causas. Y ahí estamos hablando de prevención, de acción, de inteligencia, de investigación, de certeza del castigo, que es bien importante, porque al final la seguridad va amarrada también con el tema de justicia, con la investigación, que es importante. En la propuesta que yo estoy haciendo en mi programa de gobierno, estamos hablando de la contratación de 5.000 policías. El presupuesto no da para más, se necesitan más recursos en el tema de seguridad. Tenemos que fortalecer el Ministerio Público en el tema de investigación. Hoy por hoy se tienen 3.000 investigadores, se necesitan mucho más investigadores. En este gobierno no se ha aumentado el número de investigadores. ¿Usted mantendría a Telma Aldana en el cargo? Bueno, yo pienso que si está haciendo un buen trabajo, por supuesto. Es parte de las reformas a la ley del Ministerio Público que Manuel Valdizón estaba proponiendo en la semana pasada en el Congreso, para realmente dejar fuera a la licenciada Aldana y realmente que no se protegiera, digamos, el trabajo que ella hoy por hoy está haciendo. Sin embargo, también hay que reconocer que la CICIG le está dando un acompañamiento, ella se ha dejado guiar. Yo creo que eso es positivo para el país. Yo tengo una última pregunta que hacer en materia de propuestas suya para un programa de gobierno. Usted habla de un gobierno de unidad. ¿Se refiere a que usted invitaría a otros partidos políticos a integrarse a su equipo de gobierno o a sectores organizados específicos del país? A todos, Juan Luis. No solo partidos políticos, sino grupos sociales, sectores económicos. ¿Por qué? Nos tenemos que plantear qué país queremos y cuánto nos cuesta. Y tenemos un grave problema de desfinanciamiento del Estado. Y además tenemos que llegar a grandes acuerdos, como lo hizo España en su momento con el Pacto de Moncloa. Tenemos que dejar a un lado nuestras ideologías, nuestros intereses políticos y poner a Guatemala sobre todo para solucionar los problemas que el país tiene actualmente.
Sandra Torres, vamos a arrancar en este momento con una ráfaga rápida de preguntas. Arranca don Quique Godoy, sigue Paola y nos vamos en el orden respuestas acostumbrado. Cortas, 1 o 2 palabras. La primera pregunta. Álvaro Colom. ¿Qué palabra te evoca? Un buen amigo. Rodrigo Rosenberg. Lamentable y malos recuerdos. En una segunda vuelta, si fuesen Valdizón y Jimmy Morales, ¿a quién apoyaría? A ninguno. ¿Sí? Pactos colectivos, a favor o en contra, en el Estado. Hay que revisarlos, pero sí a favor. Okay. Una pregunta que se hace muchos. ¿Es cierto ese pasado guerrillero del cual hablan tanto en redes sociales y en círculos sociales? Totalmente falso. Posponer la fecha de las elecciones, ¿sí o no? No es conveniente. Hay que ir con las elecciones, es la salida a la crisis. Vamos en este momento a escuchar qué están diciendo en las redes sociales y a plantearle la última pregunta por parte de nuestros televidentes a Sandra Torres. Adelante, José Ávila. Gracias, Juan Luis. Continuamos con la revisión de las redes sociales. Pasamos en esta ocasión a Twitter, donde nos hacen también bastantes interrogantes. La primera es discrepancia, que dice: el voto rural no se puede medir, se compra con un colazo a la capital, almuerzos y 100 quetzales. Pasamos ahora con Roberto Silvestre, que dice: los programas sociales han demostrado que no generan desarrollo sustentable y ese es su proyecto principal. Se hace la pregunta Roberto. Pasamos con Lauren, que dice: toda la entrevista se la pasó acusando a gente, ¿y su plan cuál es? Ahora bien, pasamos con otra pregunta de Freddy Urrutia, que dice: por favor, que aclare el caso de espionaje en el gobierno de Colom. Tenemos otra aquí de Daniel, que dice: ¿qué piensa del diputado Rodolfo Castañón y del área de San Marcos, que pasó a todos líder y ahora va con el partido UNE? Aurora González dice: ¿por qué todos los candidatos dicen que van a decir cuánto tienen en su debido momento? Es algo que muchos nos hemos preguntado. Pasamos con Gerardo Aguilar. ¿Qué harán con la Contraloría? Nadie los fiscaliza. Alex Molina dice: todos sabemos del fiasco del gobierno de la UNE. ¿Cómo pretende que le creamos? Pasamos por último con esta pregunta, Juan Luis, que dice: ella dice que hay que escuchar al pueblo cuando reclama. ¿Por qué con la UNE no se fue Colom cuando se le exigió? Estos son los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Con esto yo me voy a despedir de ustedes y nos vemos hasta el próximo domingo. Recuerde que gracias a su participación somos TT tanto con Destino 2016 como con Canal Antigua. Vuelvo a ser principal, Juan Luis, para que continúen con las interrogantes a la candidata por la UNE. Yo escogería una de las primeras preguntas. El televidente que hablaba vía redes sociales de que el voto rural en realidad se compra, no se gana, no se persuade. ¿Qué le contestaría a ese televidente? Que no es cierto. El voto rural es un voto agradecido. Hoy por hoy yo le podría decir que... ¿Agradecido en términos de regalos? No necesariamente de beneficios. Y tenemos varios comportamientos con el voto rural. Es un voto que busca también sus derechos, busca también que sea realmente atendido. ¿Qué es lo que pide la gente del área rural? Que es la gente más pobre. Dentro del esquema territorial vemos que el voto rural es la gente más pobre. Con los programas sociales la gente recibió la ayuda, recibió el apoyo que hoy no lo está recibiendo y obviamente esa gente se quedó agradecida. Nosotros no tenemos dinero para estar comprando votos. Realmente lo que llevamos es una propuesta. Obviamente dentro de la propuesta estamos también hablándole a la gente diciendo que sí vamos a implementar y regresar los programas sociales, pero sí con el componente de agregarle la productividad. Es importante, porque la mejor política social es un buen trabajo, es un buen empleo. No es suficiente los programas sociales para combatir la pobreza. Se necesita tener trabajo y tener empleo. Sandra Torres, gracias por acompañarnos en Destino 2016. Hacemos la última pausa de este programa y volvemos los entrevistadores para dar nuestro comentario sobre esta conversación. Ya venimos. En Destino 2016, los panelistas ahora hace cada uno su propio comentario sobre esta conversación y arrancamos con Edgar Ortiz. Adelante, Edgar. Bueno, yo distinguiría dos facetas, ¿no? Una, su habilidad comunicativa, ¿no? Que en ese sentido me parece que le fue muy bien, salvo en algunos episodios de
cierta incomodidad, que bueno, son comunes también ante preguntas difíciles, pero creo que ese aspecto de comunicación lo logró manejar bastante bien, logró blindar preguntas un poco difíciles, logró ser elusiva donde tenía que serlo para no verse en aprietos. Sin embargo, tiene otros puntos flojos, creo yo. Lo digo porque estando ante una audiencia más urbana, quizás hubo temas que pudo explotar de mejor forma que quedaron bastante flojos. Por ejemplo, el tema de empleo. Cuando se le cuestionó el tema de empleo, fue muy titubeante, mencionó muy escuetamente un programa de primer empleo que no quedó muy claro cuál es, y me parece que para el voto urbano es un tema bastante preocupante, ¿no? Inquietante. El desempleo, el tema económico está en las principales prioridades de esta elección, no lo manejó bien. Cuando fue cuestionado por el salario diferenciado, pues hubo una cierta incomodidad, ¿no? Porque ella sabe muy bien que el salario de las maquilas fue establecido en el gobierno de Colón. En el tema del apoyo a Valdizón, reconoció franca y lisamente que había sido un gran error. Sin embargo, pues nosotros sabemos que quizás haya sido quien creó al monstruo que hoy puede quitarle la elección, ¿no? Entonces ese tema también quedó bastante flojo, pero bueno, me parece que no tenía otra salida tampoco, más que admitirlo. Y en tema de seguridad, no percibí respuesta alguna, más que una consigna así muy general. Entonces me parece que es una candidata para el voto rural, que al paso al que va le será muy difícil ganar el voto urbano, considerando el precedente del antivoto, que me parece, después de este programa, no lo ha conseguido superar. Bueno, yo voy a hacer una reflexión específica sobre el partido, porque tanto el Partido Patriota como la UNE son dos partidos que se salen un poco de la norma con respecto al sistema guatemalteco. Los dos tienen más de 10 años, que es el promedio de vida que tienen los partidos. Los dos no son tímidos a la hora de plantear una ideología. Uno se dice socialdemócrata, pertenece a la Internacional Socialista, el otro es liberal y pertenece a la Internacional Liberal. Y percibo una relación ambivalente de Sandra Torres con su partido, porque por un lado trata de resaltar que es un partido un poco más institucional, trata de respaldarse en la idea de tener un equipo, de tener un programa posiblemente definido ideológicamente, pero por el otro lado trata de distanciarse mucho del gobierno de la UNE y restringir su participación únicamente a los programas sociales, cuando realmente en ese momento, porque los programas sociales eran administrados por un consejo que ella presidía, en ese consejo estaba una buena parte de los ministerios del Estado. Entonces, esta distancia que ella intenta tomar con el partido me parece un poco difícil de sostener, y creo que haría mejor en utilizarla para su ventaja política, al respaldar sus propuestas con experiencias del gobierno anterior, pero también con nombres de personas que podrían acompañar. Yo creo que de los candidatos que hemos visto acá en Destino 2016 es una persona que conoce el Estado a profundidad, precisamente por la cualidad que ahora o ella siempre ha renegado. Ella legalmente fue una primera dama, pero en la práctica fue la mujer que dirigió e impulsó los programas sociales que abrieron brecha en este país, para bien y para mal, con muchos elogios y muchas críticas que hacerle. Me preocupa que a estas alturas del partido responsabilice solamente al Congreso, a Finanzas, que no le trasladó recursos, por lo cual esos programas sociales fueron tan decadentes en el último año de gobierno y dejaron tantos beneficios sin cumplir. Y también que ella todavía no admita la opacidad con la que los manejó, por lo menos en la primera etapa, y que le costó el puesto a su ministro de Educación, y a ella severas críticas y parte de la animadversión que mantiene el antivoto para Sandra Torres tan alto. Y lo otro es que cuando ella nos dice que el gran voto de ella es el voto rural, que es agradecido con los beneficios, así lo dijo, acortando la frase, nos remite directamente a esa crítica sobre el clientelismo que hay en los ofrecimientos electorales de esta campaña. Un voto rural agradecido con los beneficios se traduce en gente agradecida con lo que yo pueda llevarle, que eran programas sociales, que eran promesas, que eran láminas, que eran regalos, y todavía no se distancia ella de eso. Lastimosamente su voto fuerte, porque en la capital ella genera mucho rechazo, pero es una candidata sólida, es una candidata con la que se puede discutir del Estado, es una mujer que conoce el gobierno y puede ser autocrítica, y eso creo que es su gran valor. Yo me voy a enfocar en debilidades y fortalezas. Considero que una de sus grandes debilidades, como las ha citado Edgar, es justamente ese voto urbano. No escuchamos en ningún momento cuál es la propuesta que tiene
Sandra Torres, pero tampoco de otro candidato a esa clase media urbana. Se escucha hablar mucho de programas sociales, se escucha hablar mucho de un enfoque hacia el área rural, que es necesario, pero también no se debe olvidar las grandes necesidades que tienen esos sectores medios y urbanos que todavía no están cumplidas. Me refiero a los servicios básicos que todavía son demandados en zonas de esta capital, a transporte, a educación y a tantas otras oportunidades que hacen falta. También voy a hablar de sus fortalezas. Me parece que ella es descrita en todos los ámbitos como una mujer de trabajo, refleja ella un dominio y un conocimiento sobre el Estado, tiene una capacidad autocrítica, aunque quiere despegarse de un sistema del cual ha sido parte y del cual no puede simplemente abstraerse. En una campaña donde la gente lo que estaba buscando era alguien fresco, alguien nuevo, alguien que no fuera del sistema, muchos de los atributos que aquí le hemos dado a ella van en contra de ella. O sea, el hecho de que conozca mucho el Estado, que tenga la experiencia, que haya estado en los lugares donde ha estado, en cualquier otro momento hubieran sido activos enormes a la hora de tener que competir en una elección, pero en esta elección, justamente en esta elección, eso es lo que no quiere la gente. La gente no quiere a esa persona que ya ha estado ahí, que ha vivido eso y se preparó por 12 años, 8 años, para estar en este momento, para poder ser la candidata mejor preparada y con la mayor experiencia en todo esto. Pero hoy, lamentablemente, no es lo que está buscando el mercado. Entonces tuvo que tratar de redefinirse, que es la gran estrategia que vimos con el voto urbano, tratar de redefinirse como algo muy distinto ante la clase media urbana, y no podía en 2, 3 meses redefinir por completo esa imagen que había de ella del tiempo atrás, además de que en su momento se le marcó como casi que el diablo, el demonio dentro de la campaña, porque recordemos que la elección pasada toda la campaña era que no gane Sandra. Esta vez el concepto es que no gane Valdizón, pero hace 4 años era que no gane Sandra, y esto le mató una imagen que trató de reconstruir ahora. Creo que esa es la gran carga negativa que tiene. Lo positivo que tiene es que trató de redefinirse y se ha mostrado arrepentida de muchas de las cosas que en teoría se le dicen que hizo mal, pero no fue suficiente, no le alcanzó para reivindicarse entre ese voto. Yo comparto muchas de las cosas que ustedes han dicho. En concreto, creo que ella puede ofrecer, o debería ser capaz de ofrecer, mucho más a las áreas urbanas, a la clase media. Pero voy a hacer hincapié en un punto. Es la primera candidata de las que yo entrevisto en Destino 2016 que dice abiertamente de qué vive y da un aproximado de cuál es su patrimonio. Y hace una frase, cuando Paola le hace fue Hugo Novales quien le hace la pregunta sobre si ella sigue siendo una empresaria de maquila, y ella responde: cuando yo decidí dedicarme a la política, abandoné mi papel como empresaria. Dice que ahora vive de esas bodegas que le quedaron de aquella época, que eso es lo que le da, integra básicamente su patrimonio, y eso le da una renta. Por supuesto, los periodistas tenemos que salir a cerciorarnos de que lo que dice es real, pero me parece que es una diferencia en comparación con otros candidatos. En estos tiempos. Y sería muy arriesgado haberlo dicho si no puede sustentarlo. Claro, pero es un gran valor, sobre todo en estos tiempos, decir abiertamente: mi patrimonio está evaluado en 23 millones, ha mermado debido a un divorcio. Mermó por el divorcio. Muy bien. Claro. Ahí nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Destino 2016. Por favor, no se despegue de su canal Antigua. Es el canal que le está cubriendo de mejor manera esta crisis política que vive nuestro país. Acompáñenos, nosotros también queremos acompañarlo a usted y ofrecerle toda la información disponible respecto de los próximos pasos que habrán de producirse en este sistema político tan perverso que es el que domina al Estado guatemalteco. Buenas noches.